escuchando por radio no lo pueden ver, pero lo pondremos en el YouTube. Han estado recibiendo los YouTube, ¿cierto? Ya estamos al día. Ok, ya estamos al día. Todo lo que quieran, sí, pueden preguntar. El tercer templo, los dos testigos y la séptima trompeta. Es el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. La semana pasada nos quedamos en que Juan se comió el librito y le supo dulce, era dulce al paladar, pero amargo en el vientre. Y dijimos que esto era lo que representa la profecía, lo que representa, yo sé que el término profecía puede ser malentendido, mejor diría lo que representa el predicar el evangelio, el testificar, obviamente con el evangelio, porque nos es dulce cuando lo recibimos. La palabra de Dios siempre es dulce. Vimos varias citas donde es como miel a nuestra boca. Pero cuando la hemos masticado, cuando la hemos pasado y digerido, tiene que producir acidez en el vientre. Porque es lógico que si yo estoy recibiendo tanta bendición de parte de Dios, no todas las personas que amamos, no todas las personas que conocemos, no todas las personas que el Señor pone en nuestras vidas han dado ese paso de fe, porque el enemigo, el príncipe de este mundo, le tiene cegados los ojos, le tiene vendados los ojos como nos lo tuvo a nosotros. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra la acidez que produce el comer el librito, la palabra de Dios? El antídoto es predicar el evangelio. El antídoto no hay otro más que es predicar, hablar, en donde quiera que vayamos, el Señor nos abre las puertas para honrarlo y glorificarlo a Él. Algo que hicimos por mucho tiempo y últimamente confieso que he sido un poco negligente en esto. Yo siempre cargaba tratados y en donde quiera que se daba la oportunidad pasaba el tratado. Ahora los tengo en el carro y me bajo al restaurante o voy donde sea y se me olvida, y cuando un tratado es en donde tú das algo, un mensaje, un versículo bíblico o algo, en donde hace que la persona lo lea y crea y causa quizás una ocasión para comenzar una conversación. Seguro que si nosotros nos hacemos proactivos en el evangelismo, la acidez y el dolor y la carga que nos produce la palabra de Dios, el comer el librito, se va disipando. La idea no es que se vaya necesariamente, la idea es que estemos haciendo algo al respecto. Y eso fue lo que Juan, el Señor le dijo a Juan en el versículo 11 del capítulo anterior, dice, y me dijo, es necesario que profetices. Era imperativo, era obligatorio. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Necesitamos también nosotros entender que para ustedes y para mí, para nosotros los creyentes, este mundo donde estamos, esta vida que estamos viviendo, es lo peor que vamos a tener. Esto es lo peor que vamos a tener, lo que viene es mucho mejor. Pero para el inconverso, para el no creyente, esto es lo mejor. Y de acá es solamente para abajo, hasta que lleguen al fondo del abismo. Porque no hay nada mejor. Para ellos esto es lo mejor. Entonces necesitamos, mis hermanos, entender esa gran realidad, pellizcarnos y hacer algo al respecto. Ya, Camilo, si supiera, ya le he hablado, ya le he hecho. Ora,
ayuda por esta persona, porque entendamos que es una batalla espiritual. Es espiritual y las batallas espirituales se ganan en el espíritu, de rodillas, en ayuno, ofreciéndole al Señor los sacrificios. Creo que la semana pasada terminamos en una muy buena nota y hoy vamos a continuar en el versículo 1. Dice Juan: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esta caña de medir, para nosotros no entendemos ese concepto. Es como si el Señor le hubiera dicho a Juan: Juan, saca una cinta de medir, un metro, una, no sé cómo le llamas. Sí. La idea es esa: esta vara, esta caña, es una vara de bambú que era el método que se utilizaba para medir extensiones más amplias que simplemente centímetros o pulgadas. Había una medida estándar que se conocía, entonces cortaban la caña esta de bambú a la medida que era, y era lo que utilizaban. ¿Okay? Nosotros en el sistema latino y el resto del mundo usamos el metro como la medida básica, la medida estándar. Acá se utiliza la yarda o los pies, pero la idea es esa: había una medida estándar y le dice el Señor a Juan: toma la caña con la medida y empieza a medir. Cuando le dice el Señor que mida, le está diciendo indirectamente: toma posesión, toma control y toma las medidas. ¿De qué? Que toma las medidas de el templo de Dios. ¿En dónde estamos en este momento? En Apocalipsis capítulo 11, estamos en medio de la tribulación, acercándonos a la segunda parte de la tribulación, la gran tribulación, y ya estaba hablando del templo. Y ustedes dirán: ¿el templo? ¿El templo de Salomón? El templo de Salomón, sí. El que luego más tarde reconstruyó Zorobabel. El de Salomón y de Zorobabel, y que luego más tarde Herodes lo agrandó, lo hizo más suntuoso. Ese mismo templo en el cual Cristo caminó, ese mismo templo. ¿Y dónde está ese templo? Se destruyó en el año 70, como el Señor Jesús predijo que se iba a destruir, que no iba a quedar piedra sobre piedra. En el año 70, como más o menos 40 años después de que Cristo murió, se cumplió la profecía que él dijo. Tito Vespasiano, el general romano, vino a tomar a Jerusalén, a Israel, a Jerusalén específicamente, y cuentan los historiadores que por un error, que hubo un accidente, le prendieron fuego al templo. Y el techo estaba cubierto de oro. Y entonces el fuego hizo derretir el oro, y el oro empezó a derretirse, bajar por las paredes y meterse entre cada una de las piedras. Y entonces los soldados, al ver que había oro, empezaron a sacar el oro y tuvieron que tumbar todas las piedras, y por eso no quedó piedra sobre piedra. Exactamente como el Señor había profetizado, eso ocurrió. Ya. No, está bien. Necesitamos hacerlo así interactivo para no dormirnos. O si no, me duermo yo. Entonces, ese templo del cual está hablando el Señor y le dice que mira, no nos queda otra idea y otra conclusión que asumir que es un templo
que se va a reconstruir en Israel. Por eso el título del mensaje, el tercer templo. El primer templo fue el de Salomón, el segundo templo fue el de Zorobabel, que fue cuando vino de Babilonia y reconstruyó el templo que los babilonios habían destruido. Exacto, exactamente. Entonces, esto asume que va a haber un tercer templo. Y resulta ser que si existe un tercer templo, primero que todo, se cumplirían las profecías de Daniel 9, Daniel 11, Mateo 24, ¿cierto? En donde todas esas profecías nos hablan que va a haber un templo. Segunda de Tesalonicenses 2. Cuando Pablo escribió Segunda de Tesalonicenses, el templo es muy posible que ya no estaba. ¿Okay? Entonces, lo que va a suceder es que cuando el anticristo surja, va a traer paz, y de alguna manera, Daniel 9, lo estudiamos las 70 semanas, él va a hacer un pacto con Israel, y en ese pacto se cree, estima que ese pacto incluye la reconstrucción del templo. Ese nuevo templo va a ser reconstruido. Este hombre, ese anticristo, es un personaje, va a ser un personaje maravilloso. Más maravilloso que Joe Biden, que ganó la presidencia de los Estados Unidos con 80 millones de votos que ningún otro presidente había recibido en la historia de este país, haciendo campaña desde el sótano. Mucho más maravilloso que Barack Obama, que ganó el Premio Nobel de la Paz sin haber hecho nada. ¿Okay? Entonces, este hombre es mucho más maravilloso que cualquiera de estos, y la gente lo va a recibir. Y ustedes dirán, pero ¿quién va a querer prácticamente adorar a un líder político? A Mr. Obama lo adoraron como a Trump. ¿Sí? Es la tendencia de nosotros los seres humanos buscar al líder que nos gusta, y de alguna manera como que... Entonces, no nos extrañemos ya al anticristo, lo pongan por allá en pedestales, en lugares donde no le pertenece a ningún hombre. Además, nos dice la Escritura que es un hombre astuto, un hombre sagaz, que va a hacer que haya paz. Acuérdense que él entra, lo vimos en el capítulo 6, él entra montado en un caballo blanco trayendo paz. ¿Se acuerdan que vimos esto? Un hombre carismático, un hombre que a todo el mundo le va a agradar. Bien, entonces la pregunta lógica es, pero si en este momento, ¿cuántos de ustedes han ido a Israel? Okay. En este momento, en el templo, en el ya voy a llegar allá, no te adelantes. Lo que hay en este momento es el domo de la roca, el lugar que se ve desde lejísimos. Uno ve Jerusalén y la distingue porque ve la cúpula dorada, y ese es el domo de la roca, pero eso pertenece a los musulmanes, es el tercer lugar. No, ahorita les digo, no se adelante. No. Les cuento qué es lo que pasa. En el siglo VIII, los musulmanes construyeron el domo de la roca, y en ese mismo lugar donde está el domo de la roca ahora hicieron muchas otras cúpulas. Ahora les voy a mostrar unas imágenes en donde todo tiene que ver
con la religión musulmana, con el islamismo. Entonces, nadie puede creer que en este lugar, que es el tercer lugar más sagrado de los musulmanes, tan sagrado que ahí juegan fútbol los muchachos, y es tan sagrado que ahí es donde rompen las piedras para tirarles a los judíos desde ahí. Es el lugar muy sagrado. Desde ahí hacen las bombas molotov. Es muy sagrado ese lugar, y cuando los vienen persiguiendo los policías judíos se esconden dentro del templo y ahí tienen un arsenal de piedras y todo y tiran. Bueno, ese es súper sagrado. Entonces, obviamente, para ellos es inconcebible que ellos vayan a ceder este lugar para que sus archienemigos, los judíos, vayan a querer construir ahí su templo. Pero continuemos, versículo 2. Ya voy a llegar a donde ustedes quieren que yo llegue. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Y ellos hollarán, esta palabra es pisotearán, ¿cómo se dice? Desecrarán, como se llame, este lugar. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Ya. ¿Cuántos años dura la tribulación? 7. ¿Cuál es la mitad de 7? 3 y medio. ¡Wow! Ustedes son... Bueno, entonces, se construirá el templo en el lugar del domo. ¿Será que se puede destruir el domo de la roca? Ese lugar tan importante para los musulmanes, y construir ahí el templo. Hasta el año 1983 era una locura pensar esto. Pero vino 1983 y las cosas cambiaron. Porque hay un señor llamado Dr. Asher Kaufman, un profesor de la Universidad Hebrea, de Hebrew University, que en la revista Biblical Archaeological Review del mes de marzo y abril de 1983 publicó algo que dejó al mundo cristiano y al mundo judío impactado. Y hasta el día de hoy nadie le ha podido refutar su descubrimiento. ¿Qué fue lo que descubrió este doctor Kaufman? Pregúntenme. ¿Qué fue lo que descubrió? Ok, les voy a explicar. Él descubrió que el templo nunca estuvo en el lugar del domo. Déjame, les voy a explicar. Esta es una vista aérea. Quise ponerla, tengo más, así que al final me hacen las preguntas. Esa puerta oriental que ven ahí donde puse la flecha mostrando, esa puerta está cerrada. Los turcos la cerraron por allá como en el siglo XIII, si no estoy mal. O sea que esa puerta está cerrada. Pero ojo, la escritura me dice algo. La escritura dice que Jesús, o sea, antes de entrar allá, aquí abajo, en donde ven como unos árboles, ahí, ese es el Monte de los Olivos. Y donde ven esa carretera es el Valle de Cedrón. Entonces, Jesús, cuando venga al final de la tribulación para entrar al templo y sentarse en el trono de David, va a entrar por esa puerta, por la puerta oriental, por la que está sellada. ¿Y saben por qué la sellaron?
porque ellos sabían que por ahí iba a entrar el Mesías y la sellaron. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque era, si yo no quiero que alguien entre, yo sello la puerta. Pero ellos son tan inteligentes que creyeron que Jesús no la puede abrir con un soplido. El caso es que esa puerta oriental es muy importante. Creo que hace 2 semanas, no recuerdo cuando hablamos acerca del templo, muy superficialmente, ¿se acuerdan que hablamos de la mesa, de los panes y de todo eso? Siempre en la entrada al templo, en los 40 años que estuvieron por el desierto, cuando construían, cuando veían que la nube o la columna de fuego se detenía, ahí ellos edificaban, reconstruían una vez más el tabernáculo. Y lo primero que buscaban ellos era el este. ¿En dónde está el este? Porque en el este tenían que poner la puerta. Siempre la puerta era por el este. Entonces, por esa misma razón, porque ahí sale el sol, por ahí es el comienzo de todo, Jesús o el Mesías iba a entrar por ahí. Entonces, la puerta oriental es esa. También se le llama la puerta de Osas. Perdón, la puerta de Susa. Así que si escuchan esa palabra, se está refiriendo a la puerta oriental. El domo de la roca no le puse flecha de nada, porque eso es muy obvio, muy evidente que ahí está. Y allá abajo, arriba puse el muro de los lamentos, para que nos demos una idea de dónde es que los judíos se paran enfrente y se ponen a orar y meten papelitos en la pared y hacen esto para dormirse. Bueno, esta es una idea, como les digo, de una vista aérea de lo que es el Monte Sión. Aquí en esta está con mejor resolución, está un poquito más clara, y ahí está el domo de la roca, igual no hay que marcarlo. A la derecha está la puerta oriental, y si esta es la puerta oriental, ¿qué queda allá arriba? El norte, ¿cierto? El norte. El muro de los lamentos, una vez más, para que nos demos cuenta, o sea, lo que dice fue, se volteó la imagen. Y abajo está el Aqsa Mosque, la mezquita El Aqsa. ¿Qué es así? Es una mezquita. Lo otro, en el domo de la roca, es una piedra que hay en el lugar, en donde es el único lugar, quisiera decir que es el único lugar, pero no, y estoy tratando de tener cuidado de no adelantarme a lo que quiero decir. Todo lo que ven ustedes plano son losas que se han puesto, losas hechas por humanos. Solamente hay dos lugares en todo ese lugar que son lecho de roca. O sea, una roca que no ha sido tallada, una roca original. Una de ellas, que es grande, está dentro de él, ¿cómo se llama? El domo de la roca. El domo de la roca. Y está cubierta, está protegida. Y en esa roca que está ahí, dicen los musulmanes que fue el lugar en donde Abraham llevó a sacrificar a Ismael. ¿Ok? Escucharon bien, a Ismael, no a Isaac. Para ellos, porque ellos son descendientes de Ismael. Ellos son ismaelitas. Entonces, para ellos, ese lugar es muy importante porque ahí fue donde Abraham llevó a Ismael a sacrificarlo, y la historia que conocemos, que le fue a enterrar el cuchillo y el ángel lo detuvo y que le dijo, conozco, etcétera, etcétera. Ustedes conocen, ¿cierto? Hay otro lugar en donde está el lecho de roca, un lugar muy pequeñito. Se estima que es más o menos como de unos 4 metros en total, de 4 metros cuadrados. Bueno, ¿qué fue lo que descubrió este señor Kaufman? Él descubrió lo siguiente, tengo que leerlo para no equivocarme. 27 metros
al norte del Domo de la Roca, está la única otra piedra, lecho de roca, que no ha sido tocado por los humanos, es roca natural, en donde él empezó a sospechar, dijo, a lo mejor este era el lugar donde estaba localizado el lugar santísimo. Porque acuérdense que parte del requisito de ese templo era que no se oyera martillar ni nada. Todo lo que se iba a martillar lo hacían fuera de la ciudad, traían las piedras y las colocaban sobre lecho de roca. ¿Eh? Entonces el único lugar que hay descubierto donde hay lecho de roca es el Domo de la Roca y este otro lugar muy pequeñito. Este otro lugar es una cúpula que lo erigieron los que construyeron el Domo de la Roca, y no solo esa, sino hay muchas otras. Se dan cuenta que al este hay algo negro ahí. Si ven arriba donde dice, ahí puse cúpula del Espíritu, ok, ahí es donde estaba el templo. Esta es la cúpula del Espíritu. Ahí estaba el lugar santísimo. Entonces, el templo nunca estuvo en el lugar donde está el Domo de la Roca. ¿Cómo fue que pudo descubrir este hombre eso? Dijo, siempre la entrada al templo se hacía desde el este, la puerta que vimos sellada, y para entrar, de acuerdo al Mishnah, que es un libro que ellos tienen, bueno, la entrada iba recto, directo. No había que torcerse, no había que moverse a un lado ni al otro para poder entrar al templo. Entonces, cuando se entraba por la puerta este, o sea, la puerta Susa, seguía derecho y entraban al lugar santo. Y ahí obviamente al lugar santísimo. Y si vemos esta imagen, nos vamos a dar cuenta en dónde es el lugar correcto donde estaba el templo. Y donde parece ser que es el lugar indicado donde se debe volver a construir. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que todos los humanistas, lo que todos los incrédulos quieren, que vivamos en paz. Y ahí está una imagen hecha por un artista de cómo va a ser el templo de Dios al lado de el Domo de la Roca, el lugar, uno de los lugares más paganos y más oscuros de la tierra. ¿Ok? Déjenme, voy a regresar allá y les muestro dónde está el muro. Mire dónde está el muro de los lamentos. El muro de los lamentos es lo que llaman en inglés un retaining wall, una pared retenedora. Ok, esa pared la construyeron, llenaron de tierra, ok, en toda esa área, y ahí construyeron el templo. Y esa pared que ustedes ven así de lejos, mira cómo está de lejos el muro de los lamentos. Esa es simplemente la pared exterior del... Ahora, ¿cómo es que los musulmanes, a qué le tiran la piedra a ellos? ¿A la gente del muro de la mente? A la gente que está al otro lado, sí. A la gente que va al muro de los lamentos a adorar. Entonces tienen que subirse los policías israelíes a detenerlos y se vuelve la camorra. Entonces, eso que ustedes ven ahí en esa imagen es lo que les decía la cúpula del Espíritu, o se llama la cúpula de las losas también. Ahí abajo, no se puede apreciar acá, y no caí en cuenta, hay una foto donde se ve más claro la piedra natural, que no son losas. Si se dan cuenta, el resto del piso son losas que se han puesto para cerrar el piso, menos este lugar. Entonces este hombre descubrió que por la entrada que vemos allá donde dice, esa está en inglés, The Golden Gate, que está cerrado, dice block, si entra derecho, entra al templo.
Hay una fortaleza que tampoco está ahí, se llama la fortaleza Antonia, que estaba detrás, inmediatamente detrás de un tal lugar santísimo. Entonces, lo que este hombre descubrió es que desde la fortaleza Antonia, si miraba hacia el este, perpendicularmente, si tuviera la mirada de Superman, podría mirar, atravesar el lugar santísimo y seguir directo a la puerta este. Entonces, si yo entro por la puerta este y sigo perpendicular a la entrada, entraría al lugar santo, al lugar santísimo. Y esa imagen es la que descubrió ese hombre. Y hasta hace como 200 años, los judíos decían, es imposible, no vamos a tener nuestro templo, es imposible esto, si tratamos de negociar con los árabes, ellos no van a querer con nosotros, si lo hacemos por la fuerza, todo el mundo se nos viene encima, se arma la Tercera Guerra Mundial. Pero en 1983, este hombre descubrió esto, y hubo muchas dudas de parte del gobierno de Israel, hubo muchas dudas de parte de los líderes religiosos, y hoy en día parece que más del 90% de las personas interesadas están de acuerdo con que eso es correcto. Entonces, volviendo a nuestro texto, el Muro de los Lamentos. ¿Por qué se llama el Muro de los Lamentos? Porque la gente está ahí, va a lamentarse y pone los papelitos, y esos papelitos son oraciones. Claro, perdieron el templo. Ellos no tienen templo desde el año 70. Entonces, para ellos es un lamento muy grande, porque no solamente perdieron el templo, perdieron toda su identidad, porque ya no pueden hacer sacrificios. Y los sacrificios para su religión son todo. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces tuvieron que inventarse los rabinos una cantidad, y por eso en Yom Kippur ellos celebran que hay que ser dadivosos y regalar y dar, porque tratan de comprar a Dios con sus buenas dádivas. Y el Señor a propósito permitió que no hubiera templo, porque Pablo nos dice, ¿no sabéis vosotros que sois el templo del Espíritu Santo? Nosotros somos el templo, nosotros somos el que reemplazamos ese templo. Pero como les dije, Daniel lo predice, Jesús en Mateo 24, Pablo en 2 Tesalonicenses predice que va a haber un templo. Y este es el templo. Y esa imagen que ustedes ven ahí es, como les digo, un artista y muestra cómo va a ser. Cómo eventualmente va a estar a un lado el domo de la roca y al otro lado el templo, el centro. Entonces, todo esto para llevarlos, y voy a regresar acá donde dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte. Ya entendemos qué es. No miras eso, que eso es de los gentiles. No miras eso, que eso es pagano. No tomes posesión de eso. Yo no quiero eso, está diciendo el Señor. Yo no quiero eso. Yo quiero lo mío. Ellos hollarán la ciudad santa por 3 años y medio. Entonces, lo que vemos detrás de todo esto es cómo Dios no necesita templos. Él no necesita templos. Y mucho menos hechos con manos de hombres. Él permitió que David iniciara el proceso de construir un templo, porque David dijo, no es justo que yo tengo mi mansión y el Señor en el desierto, en unas carpas. Dios merece una casa. Y él dijo, ok, está bien, veo tu corazón y tu buen deseo, pero tú no me lo vas a construir porque tus manos han derramado sangre, tu hijo lo va a hacer. Y fue Salomón quien lo hizo, pero Dios nunca ha necesitado templo. El templo, lo que él hizo que Moisés construyera el tabernáculo del desierto, no era porque él lo necesitara tampoco. Era simplemente un tipo, una sombra de Jesucristo.
porque todo, y hoy no tenemos tiempo desafortunadamente, porque cada uno de los artículos del tabernáculo muestran a Cristo. El material de las telas, el material con que se construye todo, el color de los hilos, absolutamente todo representa a Jesucristo. Entonces, Él quiso que ellos hicieran eso para que pusieran la mirada en lo que había de venir. Desafortunadamente, en vez de mirar al Mesías, se quedaron adorando el templo. Y yo estoy convencido que es una de las razones por las que el Señor no nos ha permitido descubrir dónde está el arca de Noé, ni dónde está el arca de la alianza, ni dónde nada, porque tendemos a ser idólatras, a idolatrar las cosas. Y por eso los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. El cilicio habla de dolor, de pena. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, primero les dijo que los gentiles hollarían el lugar santo por 42 meses, que son igual a 3 años y medio, y después dice que los testigos estarían testificando, eso es lo que hacen los testigos, por 3 años y medio. ¿Son simultáneos? Parece que sí. El punto ahí es que esto da inicio, es la bandera verde del inicio de los últimos 3 años y medio, que son la gran tribulación. Bueno, ahora, estos 2 olivos y 2 candeleros, ¿quiénes son? Porque si se dan cuenta, estos testigos, dice el versículo 4, son los 2 olivos. No dice son 2 olivos, sino está apuntando a algo, son los 2 olivos. Asume que nosotros sabemos, o que el lector sabe cuáles son los 2 olivos y los 2 candeleros. ¿Cuáles son? Son 2 personas. ¿Pero por qué olivo y por qué candelero? Qué bueno que preguntan, porque les voy a contestar. Zacarías, capítulo 4, versículos 2, 3 y 14. Dice lo siguiente, en el versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y le respondí, está hablando Zacarías, que es el profeta. He mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Versículo 3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Zacarías vio los olivos, vio los candelabros, y en el versículo 14 dice, y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Sí vieron que subrayé delante del Señor de toda la tierra? Porque aquí en el versículo 4 dice, porque están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, ¿quiénes son? Dinos, Camilo, que queremos saber ya. Ok, estos 2 olivos y 2 candelabros son Josué y Zorobabel. Son Josué y Zorobabel. ¿Y qué fue? No, espérense, cálmense, no se me adelanten. No. Zacarías se está refiriendo a Josué y a Zorobabel. ¿Qué? Zacarías no está diciendo que los de Apocalipsis 11 son... No, Zacarías está diciendo estos 2 candelabros y estos 2 olivos son
Josué y Zorobabel. ¿Quiénes fueron Josué y Zorobabel? Los que reconstruyeron el templo. Y si nos damos cuenta y leemos con cuidado ese texto, nos dice que las lámparas tenían luz constantemente. O sea, no solamente fueron músculos y brazos que fueron y construyeron, sino que ellos estaban llenos del Espíritu de Dios, llenos de aceite, que representa el Espíritu de Dios. Y si se dan cuenta, dos cosas extraordinarias y extremadamente raras. Dos tubos que les están alimentando aceite constantemente. ¿Los vieron? En el versículo 2. 7 tubos, uno para cada lámpara. Estos 7 tubos hablan de la constante provisión de aceite. Nunca faltó el aceite. Entonces, Josué y Zorobabel están llenos del Espíritu Santo, están siendo luz a la nación. Acordémonos en la historia de lo que pasó. Viene Nabucodonosor, destruye el templo, se lleva al pueblo de Israel, se lo lleva a Babilonia, 70 años antes de que se cumpla, suelta. Hay dos oleadas de judíos que van a Israel a reconstruir. Eso lo vimos cuando estudiamos las 70 semanas de Daniel, si se acuerdan correctamente. Si no, miren el video. Uno de ellos fue cuando se le permitió a Zorobabel regresar a construir el templo. Y el otro fue ya más adelante, Ciro, ya eran los persas, ya los persas habían tomado control, ya habían derrocado, habían destruido a los babilonios, y los persas, Ciro específicamente, le da a Nehemías para que vaya y reconstruya los muros de la ciudad. Entonces Zorobabel reconstruye el templo y vimos que parte de los muros también, o sea, la ciudad. Entonces, lo que está diciendo Zacarías acá, estos olivos y estos candelabros son estos hombres llenos de Dios que trajeron luz a la ciudad, que trajeron luz a la nación para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y la provisión del aceite, o sea, la provisión del Espíritu Santo siempre estuvo ahí presente. Entonces, vámonos a Apocalipsis 11. Estos dos testigos están haciendo la misma obra que hicieron Zorobabel y Josué. ¿Y qué es? Es posible, estaba leyendo un comentarista que nunca había escuchado esto, lo comparto, no sé si sea verdad o no, pero él dice que es posible que esos dos testigos que ven acá, estuvieron haciendo parte de la reconstrucción del templo, incógnitos, nadie sabía quiénes eran, y después, cuando llega el momento, entonces se visten de silicio y empiezan a profetizar. Lo que sea, no importa. El caso es que la idea, y ven lo importante que es conocer el Antiguo Testamento. Lo que hablábamos el otro día con Alan, y lo que les dije al principio cuando hicimos la introducción de Apocalipsis, que hay muchas referencias del Antiguo Testamento y que por eso mucha gente no lee Apocalipsis porque no conocen bien el Antiguo Testamento. Entonces, este es un ejemplo perfecto de esto, de cómo algo que ocurrió en el Antiguo Testamento es traducido acá al Nuevo Testamento, es más, inclusive más allá, después de la iglesia, durante la tribulación, y refleja y representa a estos siervos de Dios. ¿Y son qué? Testigos. ¿Ustedes se acuerdan la palabra en griego de testigo? ¿Cuál es? Es el equivalente a mártir. El testigo es un mártir. Y a eso nos ha llamado el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros, a ser testigos de Jesucristo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Y eso somos nosotros.
Nosotros somos llamados a ser testigos, nosotros somos llamados a ser mártires por la causa de Cristo. Amén. Bueno, continuamos entonces, versículo que sigue, 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, son dos personas que, gracias, Senia, está haciendo calor acá. Son dos seres que la palabra no los dice. Dice, estos tienen poder dado por Dios, no es poder de ellos, poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas de... Entonces, no son cualquier pelagatos ahí, cualquier persona, son personas que Dios ha llamado con un fin, con un propósito. Sara, a ti el Señor te llamó también con un fin y con un propósito. Igual a ti, Jenny. A cada uno de nosotros somos llamados a ser testigos, mártires, con un propósito, con un fin, y el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para la gloria de Él. Entonces, no pasemos así tan rápido, los testigos. Está hablando de nosotros también, porque nosotros también somos testigos. Más bien, nos ha llamado a ser testigos. Si somos o no, no sé, cada cual tiene que darle cuenta al Señor. Pero hemos sido llamados a ser testigos también. Entonces, ahora sí la pregunta que se hacían muchos. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Quiénes son esos dos testigos? Bueno, hay mucha especulación a partir de ahora con respecto a esos dos testigos. No quiero ser dogmático porque nadie sabe. Pero podemos especular desde la perspectiva bíblica, obviamente. Podemos asumir muchas cosas y ya vamos a ver algo que es interesante. Elías. Hay quienes dicen, uno de ellos va a ser Elías. ¿Por qué? Porque Malaquías 4:5 nos dice que Elías va a venir antes del gran día del Señor. Dice, aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y ustedes, yo sé que están pensando, pero Juan el Bautista fue también. Juan el Bautista le preguntaron, ¿es usted Elías? Y él dijo, no. Pero Jesús después dijo, Elías vino y ustedes no lo reconocieron y lo mataron, refiriéndose a Juan el Bautista. Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías, o sea, no es que le quitó el espíritu y se lo puso a él, no. Vino con la misión de Elías. Es más, hasta se vestían iguales y comían en el mismo restaurante. Y el mismo menú. Comida salvaje, miel salvaje, y se vestían también con pieles. Y entonces, sí, en el sentido de que Juan el Bautista vino con la misión de Elías a preparar el camino del Mesías. Mira, me salió un verso. Elías y el Mesías. Pero él no era Elías, él era Juan el Bautista. Ahora, este que viene acá, la clave está en que antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y por eso es que se cree que este es Elías. Ahora, no solamente eso. Elías detuvo la lluvia por 3 años y medio. Porque miren lo que nos dice el texto. ¿Dónde estamos? En el capítulo 5. Dice, el versículo 6.
a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y Elías era un experto en detener lluvia. ¿Se acuerdan? Primera Reyes 17 y Santiago 5:17 lo confirma en el Nuevo Testamento. Él fue el que al rey Acab le dijo que por su mujerzuela, Jezabel, que por ella y su pecado iba a hacer que no lloviera. Y dejó de llover por 3 años, imagínense, una sociedad agrícola que dependían de la lluvia, y este hombre hizo que se detuviera, obviamente, con el poder de Dios, ¿no? Hizo que se detuviera la lluvia. Además, este hombre él no murió. Él no murió. Él fue trasladado, él fue arrebatado. Y yo les aclaro algo aquí porque mucha gente dice, es que Elías se fue en un carro de fuego. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Que él se fue, ¿cierto que sí? Ahí está escrito. No, él se fue en un torbellino. Bueno, entonces por eso me aseguré de ponerles que se había ido en un torbellino. Segunda de Reyes 2:11. Hizo caer fuego del cielo. Cuando el rey Ocosías, ¿cómo se llamaba? El rey Ocosías estaba enfermo, mandó a sus siervos a que fueran y le preguntaran a los espíritus ocultos si iba a mejorarse, si se iba a sanar o si se iba a morir. Y cuando van los siervos a ver a los ocultistas, le salió al camino Elías y les dice, ¿a dónde van? Es que el rey nos mandó a que le preguntemos a los brujos si va a vivir o morir. Y le dijo, dígale al rey si es que no hay Dios en Israel, para que consulte con él. Y los mandó de regreso, regresaron allá y le dicen, Su Majestad Ocosías, no pudimos ir donde usted nos mandó porque el hombre no nos dejó ir, y dijo que sí, es que no había Dios en Israel, para que tuviera que consultar con los espíritus de oscuridad. Y entonces, como decimos en mi país, se me atacó. Se puso bravo Ocosías y llamó a uno de sus generales, dijo, llévese 50 hombres y tráigame a ese hombre. Y cuando llegó allá, el general le dice, hijo de profeta, es que le dice algo así, hijo de profeta, profeta de Dios, si el rey lo necesita. Y le dijo, si yo soy hijo de profeta, entonces que caiga fuego sobre usted. Y se quemaron los 50. Y al no regresar, entonces Ocosías volvió y mandó otros 50. Si yo soy hijo de profeta, entonces que caiga fuego sobre usted. Y ¡prum! Los quemaron. El tercero ya vino más calmado. Mira, el rey me mandó, qué pena, discúlpeme, mire, qué vergüenza venir. Usted me hace el favor, va, porque dijo que voy a ir. Hizo caer fuego del cielo. Otra ocasión en donde con los sacerdotes de Baal, ¿se acuerdan? En el Monte Carmelo, también, que hizo que descendiera fuego y el altar lo quemó y hasta el agua se secó y las piedras se destruyeron con el fuego que mandó. Entonces, todo eso para decirles que es posible que sea Elías. Ahora, el otro puede ser Moisés, es el otro candidato. La mayoría de teólogos y de comentaristas aseguran que Elías es uno, y la duda está en el segundo. Hay unos que dicen Moisés, hay unos que dicen Zorobabel, hay otros que dicen Enoc, porque Enoc tampoco murió, pero la gran mayoría se inclinan por Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque nos dice en el texto acá que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y pues sabemos que Moisés era experto, que había graduado en traer plagas en Egipto, hizo que el mar se convirtiera en sangre, etcétera.
Algo interesante ocurrió que no lo vemos en ninguna parte del Antiguo Testamento, solamente Judas, el hermano del Señor, nos dice que Satanás disputó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Porque sabemos que Moisés, él no pudo entrar a la tierra prometida y murió, entre comillas, en el monte Nebo, pero nadie sabe dónde murió, nadie sabe qué pasó con él, simplemente se fue. Y después se nos dice Judas que el arcángel Miguel estuvo peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés, porque Satanás quería ese cuerpo. ¿Para qué? A lo mejor para que no fuera uno de los testigos. ¿Ok? O sea, posibilidades, exacto. Además, hay algo importante. Elías y Moisés se aparecieron a Jesús y a los apóstoles en el monte de la Transfiguración. Fueron ellos dos. ¿Y por qué es importante ellos dos? Porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y para Israel, Moisés y Elías son todo. Entonces, ¿qué mejor que mandarle a ellos dos para que sean ellos los que vengan a traerle el mensaje? Me apuro porque el tiempo se nos está acabando. Elías y Moisés, Moisés representa la ley, ahora Elías representa a los arrebatados a la iglesia, Moisés representa a los resucitados. Bueno, continuemos, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Después de 3 años y medio que estuvieron ellos profetizando, que estuvieron ellos evangelizando, que estuvieron sirviendo, les llegó su día. Y uno cuando lee esto así por primera vez dice, wow, entonces la bestia que sube del abismo, ¿quién es? El anticristo, que 2 semanas más nos lo van a introducir, vamos a conocerlo. Entonces es más poderoso que estos hombres. No, es que les llegó el día. A nosotros nos va a llegar el día también algún día. A todos nos llega el día. Y Dios simplemente separó a estos dos, y son Elías y Moisés. Los separó para ese momento, para ese tiempo, ni un día más, ni un día menos. De la misma manera que tú no vas a vivir ni un día más, ni un día menos. Los días que el Señor tiene designados para ti. Versículo 8. Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad. Ojo, que el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué ciudad es esa? ¿Qué ciudad es? Jerusalén. Sodoma y Egipto. ¡Wow! Hermanos, muchos caemos en la tentación cuando venimos a Cristo de ver todo lo que es judío y todo lo que es Israel y todo lo que es Egipto. Hay 2 tendencias en el mundo con respecto a Israel y al pueblo judío. Una tendencia es rechazarlos. Esos fueron los que mataron al Mesías. Ustedes saben la teología del reemplazo, que es una falsedad, es una mentira, que Dios reemplazó a Israel con la iglesia. No, nunca. Las promesas que Dios le hizo a Israel, las va a cumplir, las que no le ha cumplido todavía. Dios no miente. Entonces, hay esa tendencia, y lo podemos, y si quieren leerlo bien específicamente, Romanos 9, 10 y 11. En Romanos 9, 10 y 11, los 3 capítulos hablan acerca de eso, de lo que Dios, de cómo ve Dios a Israel. Sigue siendo su pueblo escogido. Sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Entonces, a veces tendemos la tendencia de hacer a un lado a los judíos. La iglesia en general. No. Y la otra tendencia es abrazarlos mucho. Y entonces ahora nos vamos a vestir como judíos, vamos a ponernos la gorrita en la cabeza los hombres, las mujeres, los chales y todas estas cosas, y empezar a cantar canciones judías y todo eso. Y ese es el otro extremo. Necesitamos entender esto.
Antes de ayer creo que fue, con mi esposa, vimos a un misionero judío, y hablaba y dice: en Israel solamente somos 30,000 los judíos mesiánicos, de una nación de, si no estoy más, 9 millones, creo. Solamente hay 30,000 seguidores de Yeshua, como le llaman. Ellos no le llaman Jesús porque Jesús es muy occidental. Entonces, no es sino 30,000, son muy poquitos, gracias a Dios que hay. Y estos que hay es porque vivieron en Occidente conocieron a Cristo a través de la iglesia, y como dice Pablo, nosotros le provocamos a celo. Y lo que decía este predicador, decía, a mí me parecía inaudito que estos gentiles sepan más acerca de mi Dios, que conozcan mi Biblia más que nosotros. Y lo llevó a celo y empezó a conocer. Y así es como muchos de estos judíos han venido a Cristo. Y ahora es más fácil que los judíos sean los que llevan el evangelio a los mismos judíos, en el hebreo, con la Biblia hebrea. ¿Okay? Pero en realidad Israel, en Israel se ve mucha oscuridad. Tel Aviv es la capital de los homosexuales, y si no estoy mal es de Asia, es del mundo. En Tel Aviv es como Key West o parecido, o como San Francisco. Entonces el resto de los judíos totalmente liberales, son ateos, humanistas, ateos. Solamente su Dios es el dinero, no creen en Dios. Los que creen en Dios, decía este mismo predicador, son los herederos, los descendientes de los fariseos. Todos estos ortodoxos descienden de la línea de la secta de los fariseos, de la época de Jesús, son de los mismos. Y eso es lo que hay en Israel. Obviamente tenemos que orar por la paz de Jerusalén, el Señor nos lo dice. El que bendice a Abraham, el Señor lo bendice. El que maldice a Abraham, el Señor, etcétera. O sea, todo eso lo conocemos, pero tenemos que tener cuidado de no judaizarnos. ¿Sí? Nosotros somos gentiles, ellos son judíos, pero no se trata de ser gentil ni judío, se trata de ser hijos de Dios. Y eso está abierto a todos y absolutamente todos. Entonces, dentro de los judíos, mis hermanos, y con Esperanza nos estaba hablando últimamente acerca de esto. Les voy a mencionar unos nombres de judíos que los van a echar a ustedes para atrás. George Soros, Klaus Schwab, Karl Marx, Mark Zuckerberg, los Azov de Ucrania están dirigidos por Igor Kolomoisky, otro judío multimillonario. Y los Azov hay muchos judíos nazis que están enlistados en el ejército ucraniano. ¿Okay? No se dejen creer lo que dicen por ahí las noticias. Obviamente hay una gran cantidad de judíos maravillosos que han aportado a la humanidad, Albert Einstein, pero no creamos que los judíos son lo que a veces nos imaginamos. Es que son judíos, no, cuidado, cuidado, porque aquí los tenemos en nuestro vecindario también, ¿okay? Por aquí están cerca. Hermanos, ya se me está acabando el tiempo. No, versículo 9. Los van a matar, sí, los van a matar, pero van a resucitar a los 3 días y medio. Miren lo que dice acá. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, los matan por órdenes del anticristo, no los entierran, el cual es un sacrilegio para los judíos. Ellos tienen que enterrarlos inmediatamente, no cremarlos ni nada, sino enterrarlos, pero los dejan expuestos por 3 días y medio. Y
Este evento va a ser más o menos como una Navidad nuestra, porque se pasan regalos. Mire lo que dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ajá. Celebrando que se callaron, como muchos celebran que nosotros nos callamos también. Mis hermanos, a nosotros nos odian también, como a estos dos, porque decimos la verdad, porque llevamos la palabra del Señor, y la palabra del Señor, acuérdense lo que dice en Hebreos 4, es cortante, como espada de doble filo, que entra hasta allá y hace doler. ¡Auch! No me digas la verdad. Alguien me dijo una vez: no me confundas con la verdad. Entonces, estos hombres, la gente se va a alegrar porque no quieren escuchar la verdad, no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar que necesitan arrepentirse, que necesitan darle cuentas al creador del universo. Ellos se creen Dios en sí mismos. Y eso no es exclusivo de la época de la tribulación. Hoy pasa lo mismo. Y por eso no te invitan a las fiestas. ¿No te has dado cuenta? Por eso ya no te invitan a las reuniones familiares. Y si te invitan y tú eres el centro de la fiesta, revísate tu corazón. Analízate, porque cuidado. Entonces se dan regalos. Versículo 11 al 14 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Nos damos cuenta que el Señor una vez más hace algo, no necesariamente para castigarlos, sino para que vengan en sí, se arrepientan. Y gracias a Dios esto lleva a muchos a que se arrepientan. 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Imagínense, 3 días muertos, de pronto se levantan, una voz del cielo. ¡Wow! ¿Qué es esto? Definitivamente hay un Dios en los cielos. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Ese es el segundo ay. El primer ay, ¿se acuerdan? Que destruyó con los demonios que salieron del fondo del abismo, las langostas, gracias. Y este es el segundo ay. Pero no sé si se dieron cuenta de algo. El primer ay es universal, el segundo ay está centrado en Jerusalén. El segundo ay va directo al pueblo de Dios, en donde está el anticristo gobernando. El Armagedón. Versículos del 15 al 19, con esto terminamos. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, aquí viene a sonar ya la 7ª trompeta. Al fin la 7ª trompeta suena. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es el tiempo de que Dios haga justicia. Y sabemos que Dios totalmente justo. Nadie podrá acusar a nuestro Dios de ser injusto. 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo.
y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entendamos, ya habíamos tocado esto, pero quiero hacer mención una vez más que esta trompeta, esta séptima trompeta, no es la trompeta de Dios. Esta es una trompeta de un ángel. El arrebato no es esto. Porque muchos creen que la última trompeta es la que suena y somos arrebatados. Eso lo creen los mid-tribulacionistas. Nosotros, bueno, yo y lo que he enseñado es pretribulacionista. Nosotros hemos sido salvos no para ira. Nosotros no vamos a recibir la ira de Dios. Ya la recibió Jesucristo por nosotros. Entonces, lo que está ocurriendo acá no es lo que dice 1 Corintios 15, o lo que dice 1 Tesalonicenses 4, o lo que dice Números 10. He mencionado todas estas citas, por eso no expando, nada más déjenme recordarles que dos trompetas de plata. La primera trompeta